Versículo bíblico esta mañana, segunda de Corintios 4, 7 al 9, hermano. Vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice así. Dice, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermano, como decía un maestro que tenía yo, echémonos este versículo en la bolsa y pongámosle cierre y recordémoslo siempre. Vamos a darle paso a nuestro hermano Raudel, que Dios lo use esta mañana y que sea su palabra la que hable. Hermano Raudel. Buenos días, gente hermosa. Bienvenidos a este lugar. Siempre está un lugar reservado para ti. Y también le damos la bienvenida a la gente que sigue los videos, ¿verdad? En nuestra página ahí en YouTube. Ahí están muchos videos que puedes ir ahí cuando gustes. Entonces es una cordial bienvenida también para la gente hermosa que nos ve. Y sabías, te lo recuerdo, ya lo sabes, que eres amado y amada por Dios. Ya lo sabías, simplemente te lo estoy recordando. Si tuviste una semana o alguna situación pasada que te está agobiando, un infortunio, recuerda que eres amado y amada. Y todo eso son solamente pasos para poder crecer espiritualmente, lo que nos pasa, ¿verdad? Y para recordar lo aprendido, recuerda que menos quejas y más agradecimiento, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿por qué se sentaron todos hasta atrás? Hace poco descubrimos que ya sabíamos por qué los hermanos se sientan hasta atrás. Porque ya no hay más sillas. Si hubiera más sillas, se sentaría más atrás, se sentaría más atrás. Pero bueno, de allá me van a escuchar, ¿verdad? Quiero pedirte por favor que dispongas tu oído espiritual, tus sentidos acá. Aguántame ahí unos minutos. Vamos a ser edificados en la palabra. Y antes de iniciar, te voy a pedir que inclines tu rostro, por favor. Vamos a hacer una pequeña oración. Querido y buen Dios, en este momento pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, que nos abras el entendimiento espiritual para poder recibir tu palabra, mi Dios, que tomes control de mí y de mis hermanos que nos ven y están aquí presentes. En Jesús oramos y decimos, amén. Quiero hablarte de una verdad incómoda, pero universal. La vida tarde o temprano nos expone ante la adversidad, ante la prueba, desafíos o crisis. Es una verdad incómoda, pero universal, de que tarde o temprano en nuestra vida nos vamos a enfrentar a la adversidad, a la prueba, a los desafíos y a la crisis, que nos desgarran emocionalmente. Y esta puede aparecer de muchas maneras, desde algo como que te impide levantarte una mañana, hasta cuando despides a un ser querido en una tumba, pasando por rupturas matrimoniales, rupturas de novios, conflictos entre padres e hijos o hijos con padres, hermanos que se alejaron de la iglesia, que están desanimados, algún familiar en prisión, hijos que se ausentaron, cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Y estas pueden dejar a nuestra alma en ruinas, fracasos y traiciones a veces, dejándonos cicatrices profundas en nuestro ser. Cualquiera de estas cosas, te mencioné solo algunas, pero tú sabes o conoces o estás pasando por alguna. La crisis es parte del ciclo natural de la vida, normal.
Todos afrontamos adversidades en diferente origen e intensidad. No todas las crisis son iguales, porque no vamos a comparar un día que no quiero levantarme por X razón de la cama, quiero quedarme ahí, y otra muy diferente a despedir a un ser querido. ¿Sí? Son diferentes de origen, de intensidad. El impacto de la crisis viene dado no tanto por el evento en sí, sino por la forma en que cada persona lo atraviesa. Ahí está la diferencia. No está en sí en afrontar la adversidad, sino en cómo lo atraviesas, cómo lo pasas esa crisis. Y nos hace cuestionar a veces quiénes somos y qué creemos, dejando a muchos con dificultad emocional. ¿Te fijas que a veces esas cosas que nos pasan nos dejan con una dificultad emocional para manejar esas situaciones? Que no sabemos cómo. En otras cosas nos sentimos abrumados con facilidad, a tal punto que a veces hasta tenemos dureza mental al no aceptar esos cambios. Estos son resultados que tenemos a veces cuando pasamos por esto. Perdemos el control para cambiar esa situación. No sabemos qué hacer para cambiar eso que nos pasó. Algunas veces huimos en lugar de afrontarlos directamente. Nos concentramos en el dolor en lugar de buscar soluciones. Si te encuentras en este momento cruzando alguna de esas adversidades, no te rindas. Es un proceso. No va a ser para siempre. Es un proceso. Mantén tu mirada al frente y recuerda que es una oportunidad para encontrar soluciones. ¿Sí? En el ideograma chino, ustedes saben cómo se escribe en chino, ¿verdad? Usan más bien símbolos, gráficos. Me llamaba la atención que en estos símbolos gráficos, lo que representa la crisis también simboliza el concepto de oportunidad. Mira, ahí lo tienes. El de arriba puede ser crisis y el de abajo oportunidad. Notas que los dos, no sé, de tu lado izquierdo, son iguales. Bueno, en el ideograma chino, en los gráficos como ellos escriben, lo mismo que representa crisis simboliza oportunidad. No te olvides de estas dos palabras: crisis, adversidad y oportunidad. Son esas situaciones infortunadas las que no nos permiten convencernos de que somos capaces de desafiarnos y sobreponernos a eso. De ahí la certeza de un dicho popular que tal vez hayas escuchado: estás hecho a la medida de tus dificultades. Si no lo habías escuchado, es una buena frase para aplicarla. Estás hecho a la medida de tus dificultades. Quiero regalarte dos citas bíblicas. Una está en Salmo 37, verso 24. Salmo 37, verso 24, solo un verso. Dice la escritura, la letra, el salmista: cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene tu mano. Cuando el hombre cayere, y la mujer, hombre se refiere a género humano, no quedará postrado, porque ¿quién te sostiene? Jehová. Uno más está en Proverbios 24, el verso 16. Dice: porque aunque 7 veces caiga el justo,
que dice, volverá a levantarse. Y 7 veces no quiere decir que vas a contarlas y después de 7 ya no te... No, no se refiere a eso. Quiero ir a una palabra que no se conocía mucho en la antigüedad, pero que sí se aplicaba. Esta palabra es resiliencia. No es residencia, aunque es parecido a resistencia, que quieren decir casi lo mismo. A lo mejor la has oído, a lo mejor es nueva para ti. Esta palabra es resiliencia, que no se conocía mucho en la antigüedad, pero que se aplicaba. Hombres de la Escritura aplicaban esta palabra. Te voy a compartir el significado de resiliencia. Proviene del latín resilio, que significa volver a saltar o recuperar la forma. Esto del contexto entre ¿qué? Crisis y oportunidad. Ser resiliente es una capacidad dinámica que implica superar las adversidades, manteniendo cierto equilibrio durante los momentos críticos y además resulta que eres fortalecido. La resiliencia juega un gran papel para pasar de la crisis a la oportunidad. Y esto es lo que Dios quiere traernos en este día. Que tú seas resiliente para que pases de la crisis ¿a qué? A la oportunidad. Que lo veas como una oportunidad. Una persona enfrenta a la crisis y la atraviesa con resiliencia, porque sabe que hay un aprendizaje detrás de cada experiencia de la vida y cada desafío. Otra respuesta de qué es resiliencia es la capacidad de transformar un acontecimiento insoportable en algo visible. No es borrarlo. No quieras borrar eso por lo que estás pasando. Es intervenirlo, transformarlo. Es esa la hermosa virtud que todos tenemos, de transformar un golpe letal, una crisis, una traición, y transformarlo en algo honorable. Se refiere a la capacidad de una persona para moldearse frente a la adversidad, de extraer resultados positivos de experiencias negativas. Eso es la resiliencia, ¿sí? La capacidad de una persona para moldearse frente a la adversidad, extraer resultados positivos ¿de qué? De experiencias negativas. Las personas resilientes enfrentan la vida sin perder su estabilidad interna. Estas personas enfrentan la vida sin perder tu estabilidad interna, lo que tú eres dentro. Y son capaces de transformar cualquier circunstancia externa en crecimiento personal. No se quejan siempre. Al contrario, dan lo mejor de sí, porque comprenden que Dios tiene el control. Entonces de aquí vas a salir siendo un resiliente. Te voy a compartir una fábula anónima, oriental. Hoy venimos muy con enseñanza oriental, ¿te has dado cuenta? Sobre el helecho y el bambú. Son dos plantas que crecen allá en la China, en el Japón, por allá. Y podemos identificarla como una metáfora de una persona resiliente. Esta fábula anónima dice así: una persona decidió darse por vencido. Esta persona puede ser una mujer, un joven, un adulto, cualquiera. Pues resulta que ella o él decidió darse por vencido. Renunció a su trabajo, renunció a su relación, renunció a su vida y fue al bosque para hablar con un anciano que decían que era muy sabio. ¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido?, le preguntó esta persona al anciano. Mira a tu alrededor, le respondió,
y lo llevó a dos plantas llamadas el helecho y el bambú. Esta persona respondió, dijo, sí, sí las veo. Y le empieza a relatar el anciano sabio. Cuando sembré las semillas del helecho y del bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció y su verde brillante cubría el suelo, pero nada salía de la semilla del bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, pero nuevamente nada crecía en la semilla del bambú. 2 años. Pero no me di por vencido con el bambú. En el tercer año, nada brotó de la semilla del bambú. Pero este anciano no renunciaba al bambú. Seguía cuidando esa semillita, seguía echándole agua. En el cuarto año, nuevamente nada salió de la semilla del bambú. Pero no me desmotivé con él. Hasta el quinto año, un pequeño brote de bambú se asomó sobre la superficie de la tierra. 5 años literales. Mientras que el helecho era brillante y abundante, muy verde, apenas la semilla del bambú estaba brotando sobre la superficie de la tierra. En comparación con el helecho, el brote de bambú era aparentemente muy pequeño e insignificante. Hasta el sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. O sea, se tomó 5 años para echar raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. El anciano le dice, ¿sabías que todo ese tiempo que has estado luchando, que has pasado por adversidades, por pruebas, realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano a esta persona y continuó el anciano. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Le dice este anciano a esta persona, nunca te arrepientas de un día en tu vida, de ninguno. Los buenos días dan felicidad, los malos días te dan experiencia y ambos son esenciales para la vida. Yo no sé qué quieras hacer tú, un helecho o un bambú. Porque hay personas que se rinden, pero hay personas que se transforman. La diferencia no es la suerte, es lo que haces con ese dolor. La resiliencia no es aguantar, es aprender a reconstruirte cada vez que algo te destruye. No es evitar el dolor, es usarlo, aprender, crecer. Y una persona vale más por la que ha pasado situaciones, adversidades o crisis, vale más que otra persona que no ha pasado por nada. Porque esa persona ve la vida diferente, ha crecido. Y no físicamente, espiritualmente. Pasa que a veces la mayoría nos frustramos porque queremos controlar todo. Déjame decirte algo. Siempre habrá crisis que no dependen de ti. Hay cosas que podemos hacer a nuestra alcance, a nuestra mano. Pero hay algo que tú no puedes controlar. Un accidente repentino, una enfermedad que llega sin esperarla, cosas que no llegan de repente. Eso no lo podemos controlar. Pero sí puedes controlar cómo respondes a eso. Y es lo que quiero transmitirte de parte de Dios, que cómo vas a responder ante esas cosas. Podemos preguntarnos, tú tal vez tengas una pregunta, entonces, ¿nací resiliente? Bueno,
la resiliencia no es una cualidad innata ni impresa en nuestros genes, aunque sí se puede darse cierta tendencia genética que predisponga a mostrar carácter frente a los problemas, ¿verdad? Porque hay personas más fuertes ante los problemas y otros más débiles. Es normal. No nacimos resilientes, no nacimos hechos un bambú, pero sí podemos aprenderlo. Por eso al caer los niños, si tú te fijas, se levantan de forma natural y siguen adelante. O si tienen un dolor temporal, ellos al poco tiempo se olvidan y siguen sonriendo, siguen jugando. Aprendemos a caminar y a hablar con paciencia y resiliencia. Quizá ya no recuerdes tus propios procesos, pero si ves a un niño que está a tu alrededor, te vas a dar cuenta que de alguna manera tú también eres resiliente. La resiliencia es una habilidad que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Sí, no nacemos siendo resilientes, pero podemos lograrlo a lo largo de nuestra vida. Quiero hablarte de algunos hombres que desarrollaron resiliencia en la Escritura, que no lo vamos a ver así directamente, ¿verdad? Estos fueron resilientes, pero que la aplicaron. Por ejemplo, Job perdió a sus hijos, perdió sus riquezas y su salud en poco tiempo. Y aunque sufrió mucho y cuestionó su dolor, no maldijo a Dios. Dijo que seguiría confiando en él aun si perdía la vida. Job era ¿qué? Resiliente. Otro, José, sus hermanos lo vendieron como esclavo, sufrió la traición ajena y pasó años en la cárcel por un delito que nunca cometió. Pero tenía algo José, no se dejó vencer por el rencor. Creyó en que Dios usaría esas tragedias para un bien mayor, hasta tal punto que llegó a ser el segundo de Egipto. Y quiero hablarte de alguien en especial, ya acá en el Nuevo Testamento, de Pablo. Fue golpeado, perseguido, encarcelado y pasó hambre muchas veces por predicar el evangelio. Escribió que se sentía golpeado pero no derrotado y que podía enfrentar cualquier situación gracias a la fuerza de Dios. Y nada más, como una pequeña reseña de lo que pasó Pablo, te voy a compartir dos citas rapidito. Una está en Hechos 16, verso 22 y 26. Hechos 16, verso del 22 al 26. Dice, esto es de la vida de Pablo, ¿no? Hablando de las personas que fueron resilientes en la Escritura. Dice, entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro. Bueno, enciérrame a Pablo y a Silas en la cárcel. Y el carcelero dijo, pues, para que estén más seguros, lo voy a meter más al fondo. Y los aseguró los pies en el cepo. A lo mejor estaban ellos aseguradas las manos y los pies. Entonces, dice el verso 24. Vamos al 25. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando himnos a Dios. Bueno, nada más quería regalarte esta cita por algo que pasó Pablo. Él pasó prisiones, apedreamiento, naufragios, peligros, amenazas de muerte. Tenía un aguijón en la carne que Dios nunca le quitó. ¿Sí? Angustias por el sufrimiento de las iglesias. Y
resumiendo, hay muchas citas, pero quiero nada más compartirte una que relata casi lo que Pablo pasó en Efesios. Vamos al libro, perdón, de Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Vamos a ir a los versos del 23 al 28. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28. Esto nada más para darte una reseña de que si tú dices que ay, la vida me ha tratado mal y que pobrecito de mí, que mira que Dios, que ya no me está conmigo. Bueno, aquí tienes algo que pasó el apóstol Pablo. 23. Dice, yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces me he padecido naufragios, una noche y un día he sido náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos. En el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y luego y además como un bono, por si eso no fuera suficiente, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día la preocupación por todas las iglesias. Bueno, nada más quería compartirte estos versos por si pensabas o estabas asustado por lo que a ti te pasa. ¿Y sabes por qué razón Pablo padeció todo esto? Simplemente por causa del evangelio, por Cristo Jesús. Sí, porque antes de que tuviera ese encuentro con Cristo no le pasaba nada a Pablo. Pero una vez aceptando a Cristo en su corazón, bueno, le vinieron todo esto por causa del evangelio y por seguir a Cristo. Y Pablo en Segunda de Corintios nos da, ¿verdad? ¿Qué se puede decir? Algo para que tú y yo lo podamos aplicar y una palabra más que de ánimo, una palabra que te va a hacer que si no eras resiliente, a partir de ahora, empecemos a hacerlo. Segunda de Corintios 4, vamos a dar lectura al verso 7 al 9. Voy a brincarme hasta el 8 y luego regresamos un poquito ahí al... Dice, atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulado, pero no estás o no deberías estar angustiado. Sígueme. El resiliente siente la presión y el problema. Normal, somos humanos. Sientes la crisis, la adversidad. Pero tu mente y fe no se dejan aplastar. No te angustias porque confías en un propósito mayor. Estás sí tal vez atribulado, pero no deberíamos estar angustiados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu mente y fe no se dejan aplastar. Confías en un propósito mayor. Y luego viene la siguiente frase. En apuros, pero no estás desamparado. Bueno, si estás desamparado, bueno, aquí Pablo vamos a aprender por lo que él pasó. Él se encontró muchas veces sin saber qué hacer humanamente, pero nunca perdió la fe y la esperanza. No se desesperaba, porque sabía él en quién había creído. Ahora, si estás en apuros, mi deseo es que no estés desamparado completamente. Que no te desesperes ante esas situaciones. ¿Por qué? Porque has creído en un Dios vivo. ¿Sí? Tienes a Cristo en tu corazón. Y luego la siguiente frase. Perseguidos, mas no desamparados. Nuevamente la palabra desamparados. Perseguidos,
pero no estás completamente desamparado. La resiliencia espiritual sabe que el aislamiento es una ilusión del enemigo. Aunque las personas nos den la espalda, Dios siempre va a permanecer a tu lado. ¿Sí? Y ya la última dice derribados, pero no destruidos. Esta me gusta mucho, porque es en esos momentos de la vida cuando pasamos por esas cosas que nos sentimos ¿qué? Derribados. Pero no estás destruido. El golpe puede tirarte al suelo, sí, derribado. Pero la caída no es el final de tu historia, gente. Con Dios siempre hay poder para levantarte y caminar. Esto me recuerda a un hombre en alta mar con su barco, en aquellos tiempos cuando se peleaban barco contra barco allá en la alta mar. Y este hombre John tenía su barco y se hundía con su tripulación por una guerra. Casi había perdido un brazo cuando el enemigo le gritó: ¿estás dispuesto a rendirte? Y John le dice: no, no hemos ni empezado a pelear. Y siguió peleando la batalla y a la larga terminó por ganarla. Sí, derribados pero no destruidos. Ahora dice el verso 7, una vez leyendo esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo no era resiliente porque fuera un superhéroe emocional. Lo era porque reconocía su fragilidad, o sea, barro, como somos tú y yo, pero dependía del poder de Dios, ese tesoro que está en nosotros, el poder de Dios. O sea, Pablo no era resiliente porque fuera un superhéroe emocional. Era porque reconocía su fragilidad, o sea, barro, reconocer nosotros que somos barro, pero que dependemos del poder de nuestro Dios vivo. O sea, ese tesoro está en ti. Está claro que nuestro gran poder viene de Dios. ¿Somos frágiles? Sí, pero cargamos algo eterno. Y mientras mantengamos los ojos en Jesús, incluso heridos, vamos a seguir de pie aprendiendo que la verdadera resiliencia nace de la confianza en Dios. Ahí está la clave. Porque aunque la adversidad duela, sí, duele, normal, humanos, pero tienes ese tesoro en ti. Dios está contigo. Tu confianza está en Dios. Wow, espero que esta palabra te esté fortaleciendo y ayudando. Amén. Lo que hoy te duele es exactamente lo que te está formando. Pero si huyes, te vas a quedar igual. El ser resiliente se construye cuando decides atravesar el problema, no rodearlo. Cada problema que enfrentas te obliga a desarrollar habilidades, por ejemplo, carácter, claridad. Lo que hoy te cuesta, mañana te fortalece, pero solo si lo enfrentamos. Porque no vamos a huir ahí como conejitos asustados, ¿verdad? No, vamos a pararnos ante esas crisis y esas adversidades. Porque esas nos van a dar habilidades, nos va a dar carácter, nos va a dar claridad. Decía Michael Jordan, tremendo basquetbolista, ¿lo recuerdan? Decía: si te encuentras con un muro, no te des la vuelta, ¿sí? Porque a veces pasa, ¿no? Ya no puedo hacer nada, me voy. No, tampoco te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo, pero hay alguna solución. El poder de la resiliencia para enfrentar situaciones retadoras se levanta en 3 cualidades. Ya para ir terminando, quiero regalarte 3 cualidades de una persona resiliente espiritual. Estas 3 son flexibilidad, adaptabilidad y fortaleza. Flexibilidad, vamos a empezar con flexibilidad.
Hablando del bambú, esta es una planta flexible, fuerte y se adapta a los diferentes cambios en su entorno. Esta característica es especial del bambú. Es flexible porque se adapta a los diferentes cambios en su entorno. Es probable que un viento fuerte derribe un árbol de tronco rígido. Sí, pero no podrá contra un tallo de bambú maleable, capaz de moldearse a los embates de un ventarrón. Igual pasa con los seres humanos. Tenemos que ser, ¿qué? Como el bambú, flexibles. ¿Sí? Una fuerte tormenta derriba un árbol, un roble, un árbol grande, pero no puede derribar un bambú, porque estos se amoldan a los embates de un ventarrón. Igual debemos ser tú y yo. Antes de crecer el bambú, ¿te recuerdas de esta fábula que te comenté? Durante sus primeros 5 a 6 años, esta planta desarrolla las raíces y luego el tallo. ¿En qué estás echando tus raíces? ¿En qué te estás fortaleciendo? ¿En las malas noticias? ¿O en la escritura? ¿O en tu relación con Dios? Esta flexibilidad permite moverse con lo que sucede y fluir en el presente. Fluye el bambú. ¿Sí? Se trata de una habilidad clave para entender qué es crisis y oportunidad. Te dije que no te olvidaras de estas dos palabras, crisis y oportunidad. La segunda, adaptabilidad. Adaptarse a tu nueva circunstancia durante o después de una crisis te permitirá tomar acciones sobre ella. ¿Sí? Y si adquieres conciencia de que tus manos tienen el poder de alterar tu realidad, ya estás encaminado para transformarla. Porque no te olvide, un tesoro en ti, un tesoro, algo eterno, a Dios. Ser adaptable es abrir la mente para ser capaz de encontrar la mejor respuesta posible ante el evento o las circunstancias que te ha acontecido. Adaptarte, ¿sí? Aceptarla. No querer renunciar, no renegar. Tienes todo el derecho de quejarte con Dios. Pero en cambio, si tú adoptas esta característica de un resiliente bambú, te adaptas. Ok, aquí está este problema, esta situación. Pero voy a enfrentarla. No me voy a rendir fácilmente. Y ya por último, fortaleza. No se refiere así a rigidez de fuerte así, ¿no? No. Esta fortaleza se origina en que somos vulnerables. En reconocer que somos seres humanos que estamos aprendiendo a ser mejores cada día. Y que con lo que aprendemos somos más y más fuertes. Una fuerza interna. Y recuerda que esta fortaleza implica reconocer que dentro de ti tienes la fuerza serena y la inteligencia espiritual para superar la situación o transformarla. Ya voy terminando. Y sí, la adversidad, la crisis, el dolor, sufrimiento, nadie lo invita. No. Este llega sin avisar como una tormenta que no pregunta si estás listo. Simplemente llegan. Y nos quitan cosas, personas, sueños, seguridades y a veces hasta las ganas de levantarte. Hay días en los que sientes que la vida eligió pelear contigo. Que mientras otros avanzan, tú apenas sobrevives. Pero la adversidad tiene un secreto. Te lo voy a regalar gratis. Nomás porque viniste hoy acá en vivo. La adversidad tiene un secreto. No viene para preguntarte cuánto sabes. Viene para descubrir de qué estás hecho. En la pandemia todos recordamos, se me quedó grabada una frase que casi es parecida a esta, que decía el hermano Olivas: simplemente esto que está pasando es para darse uno cuenta a ver de qué estamos hechos. Para preguntarte cuánto sabes, no para preguntarte cuánto sabes,
viene para descubrir de qué estás hecho, porque el hierro solo se vuelve fuerte en el fuego y el corazón solo descubre su verdadero tamaño cuando tienes que seguir latiendo aunque estés roto. Y no confundas tus cicatrices con derrotas. Son pruebas de que hubo días en los que pudiste rendirte y aún así decidiste respirar una vez más. Y tal vez hoy no veas la salida. Tal vez todo pesa demasiado en este momento. Pero recuerda esto, las noches más largas nunca pudieron detener al amanecer. El día viene. Si la vida insiste en ponerte obstáculos, que también encuentre a alguien que insiste en levantarse. Y de eso tú eres capaz. Si la vida insiste en ponerte obstáculos, que encuentre con alguien que también insiste en levantarse. No importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Porque la adversidad no siempre llega para destruirte. A veces solo llega para presentarte a la persona que eres capaz de convertirte. Porque eres un resiliente, eres un bambú, no eres un helecho. Amén. Tienes un segundo nombre. Bueno, y si tienes dos nombres, tienes un tercer nombre. Porque yo ya no soy Raudel Durán. Ahora soy Raudel Resiliente Durán. ¿Sí? Después de esta plática, después de lo que Dios nos ha enseñado hoy, y pon tu nombre. No puedo mencionar porque son varios y muchos nos ven. Pero que tu tercer nombre sea resiliente. Que hoy aprendimos esa palabra, ¿no? Y ya para orar y despedirnos, quiero decirte que esa versión que tenías de derrota, de pruebas, de adversidades, esa versión hoy se acaba en ti. Aprendiste a sobrevivir con el alma en el suelo. Que aprendas a sobrevivir con el alma en el suelo. No voy a seguir hablándome desde la herida. Proponte esto. Ni caminando como si lo que me pasara tuviera la última palabra. No, ya no voy a caminar así. Ni me voy a hablar desde la herida. Sí, tal vez te dolió. Sí, te sacudió. Sí, hubo días donde pensaste que ya no podías más. Pero no naciste para quedarte tirado en una temporada que Dios ya te permitió cruzar. Tu miedo no va a tomar decisiones por ti. Tu dolor no va a dictar tu futuro. Tu caída no va a convertirse en tu identidad. Hoy recuperas tus fuerzas, recuperas tu voz, recuperas el lugar que la tristeza te quiso quitar. No eres ruina, no eres derrota. No eres el final de un capítulo oscuro, no, para nada. Eres alguien que Dios sigue levantando y lo que está levantando en ti no se va a quedar en el suelo. Ponte de pie, por favor. Vamos a entregarnos a Dios. Y a partir de hoy, recuerda tu fragilidad. Somos barro nada más. Hay un canto que dice, eres polvo y nada más. Sí, es cierto. Pero dentro de mí está un tesoro eterno. Es Cristo Jesús. Y tal vez en este momento una adversidad, una crisis, cualquiera sea, la estás pasando. Simplemente Dios te recuerda esto. No te rindas. No te des por vencido. No. Que si vas a caminar herido, que sea caminar con Dios al estar sano lejos de Él. Para permanecer firme en medio del fuego, siempre vas a salir más puro que el oro. Y el fuego representa las pruebas. Y esas te van a pulir para salir más puro que el oro. Dios, en esta mañana sentimos tu presencia. Sentimos que tú nos amas.
que diste todo por nosotros, que somos especiales, amados por ti, mi Dios. Y que hoy esta palabra ante tu pueblo sea una rema en sus vidas, que se haga rema, que se haga práctica, que se viva, mi Dios, en que no somos simplemente criaturas perdidas ahí en un universo, no, de que somos especiales creados a tu imagen. Y sí, la adversidad, la crisis, la prueba, el dolor vienen, es normal, pero hoy nos paramos frente a ellas porque ellas no tienen poder sobre nosotros. Y esta tu iglesia, tus hijos, son de los que no se rinden, de los que avanzan hacia adelante, de los que simplemente miran para atrás para aprender una enseñanza, pero que su vista está al frente. Y hoy nos paramos ante esas adversidades y crisis con la promesa de que somos resilientes espirituales. Gracias, Dios, por tu presencia, que nos acompaña donde quiera que vayamos, que llevemos el amor y la misericordia a nuestros seres queridos, a nuestros familiares y amigos. En Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, familia querida.